país sin cine es como una familia sin álbum de fotografía. Para mí ha sido una cosa muy maravillosa y muy hermosa poder presentar mi película a través de la Cinemateca en este programa de Cultura al Parque, pues porque he tenido contacto con una gente que pues yo creo que hubiera sido muy difícil poder estar con ellos. He venido media hora antes de la película y he podido, por ejemplo, ahora mismo he estado hablando con una señora que vende tintos, hablando del cine, hablando de las películas. Yo creo que la posibilidad de que la película sea vista de manera itinerante por la ciudad es la única posibilidad que tenemos nosotros los directores de que la película tenga como un diálogo profundo y real con el espacio donde se hizo. Estos espacios permiten la posibilidad de que la película tenga esa vida y que genere otro tipo de debate también desde los lugares desde donde son vistos. Hola, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida al último conversatorio por esta oportunidad, el ciclo de cine documental venezolano que presenta la Cinemateca Municipal de Medellín junto a Fundador Mérida. En esta oportunidad vamos a conversar con Miguel Guedes. Miguel es licenciado en Comunicación Social de la UCB, poeta y cineasta. Ha sido jurado de la preselección de proyectos cinematográficos para el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño. Y bueno, también es un gran amigo pues, de la casa. Su película Agila es una película que nos habla de la tonada llanera, de una tonada que pues pudiera estar en vías de extinción, de una música de trabajo, de una canción de trabajo, de un canto de trabajo que pudiera estar en vías de desaparición. Entonces, bueno, Miguel, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este conversatorio. Y bueno, ya puedes prender la cámara y para que empecemos a conversar y que conocernos un poco con la audiencia de Medellín y de Colombia. Miguel, el documental pues, que está en la plataforma de la Cinemateca Municipal de Medellín es un documental que yo conozco desde hace bastante tiempo, desde hace varios años, pero me sorprende que esta mañana pues, volví a verlo por pues, un poco esa curiosidad de ver cuánto de las cosas pasa el tiempo y bueno, o envejecen o se resemantizan lo encontré más bonito. ¿Por qué será? ¿Por qué será que ese documental, qué hay detrás de ese documental de verdades, de autenticidades que se preserva y que sigue siendo un documental importante para contar este fenómeno de la tonada llanera? Bueno, Oscar, primero que nada, muchas gracias por invitarme, por abrir siempre tan generosamente espacios para compartir, para conocernos y para divulgar el cine y sobre todo el documental venezolano. Ya hemos compartido en varias oportunidades gracias a tu gestión cultural y de verdad te lo agradezco muchísimo. Y como dices, nos conocemos ya desde hace unos cuantos años y bueno, sé la dedicación que has tenido desde hace mucho tiempo por la gestión cinematográfica. Gracias, Miguel. En este caso de Agila, sí, es un documental que se filmó en el 2010, financiado, producido por el CENAC, el Centro Autónomo de Cinematografía Nacional de Venezuela. Y mira, vale, yo creo que la poesía nunca pierde vigencia. Y es un documental que fue hecho en un tono de una búsqueda, ¿no? De una búsqueda, de un acercamiento a esa realidad
muy contrapuesta, o sea, como es el llano, ¿no? O sea, un invierno muy fuerte, una sequía muy fuerte. El llanero puede ser el ser más sensible, más candoroso, más humano, de un calor indescriptible con todo lo que le rodea, con la naturaleza, con los animales. Pero como todo en la vida tiene, o sea, no es ni parte buena ni parte mala, sino es sencillamente la vida. Y es como está ahí en el documental, también matan a los animales, tienen que vivir de ellos, es el ciclo natural de la vida. O sea, de pronto para algún defensor moderno de derechos de animales o cualquier cosa de esta, que ya es ya la elucubración desde alguien que estudió en la universidad, maneja, no sé, a nivel de derechos y una cosa jurídica, pudiese verse como esa realidad que vive naturalmente el llanero, pudiesen verse desde muchos aspectos, desde el aspecto de los animales, desde el aspecto de los niños. Son realidades que de algún modo pudiesen verse como que se están vulnerando ciertos derechos. Ahí en el documental hay niños. Cuando aparecen los niños no están de gratis, están cumpliendo una función dentro de su entorno, o sea, dentro de lo que se está desarrollando, la labor laboral que se está desarrollando, los niños que están dentro del corral están cumpliendo una función y son los becerreros. Cuando el ordeñador llama al ganado, nube de agua, Venezuela, Cambeo, hay un niñito que está dentro del corral, que ustedes lo pueden ver, que el niñito abre la tranca y está ahí como empujando al becerrito, es el becerrero, y esa es la primera función del niño, o sea, que se cría así en un hato, en un fundo. La primera función que lo pones a hacer es su relación con el becerrito. Entonces a eso me refiero, que son modos de vida que para mí no discuto, ni veo por qué pudiesen llegar a ser dentro de esta sociedad moderna. O sea, es mejor que el niño esté con el becerrito que con el celular en la mano, no sé. Claro, claro. Entonces, bueno, es un documental que, como te digo, o sea, la búsqueda siempre fue, y así me lo planteé desde un comienzo cuando se inició la investigación. Me pareció que estaba tan lleno lo que se estaba buscando, o sea, la dirección que tenía planteada el documental, que además es un planteamiento musical. Entonces, y entendiendo que es una realidad tan hermosa, tan poética, el llano tiene está cargado de unas imágenes y unas vivencias tan auténticas, tan genuinas, donde el ser humano lo sientes muy vivo, en una expresión además muy fresca, ¿no? Eso que te acabo de mencionar ahorita, de la diferencia ciudad-campo, donde el ser humano todavía no está tan contaminado ni tan viciado. Entonces yo pensé que la tónica del documental quise que discurriera dentro de una línea y de un montaje, de un hilo narrativo, donde el discurso se fuese dando, se fuese desencadenando de una manera rítmica, sí, compuesto como una música clásica. De hecho, el documental me lo planteé desde dos narrativas, ¿no? El documental tiene como dos lecturas que se pudiesen hacer. Está la lectura visual que estamos haciendo, que estamos acompañándola, viendo la sucesión de imágenes, lo que va pasando. Ahí estamos conscientes de una historia que está evolucionando, que es un día en el llano. Un llanero que se para a las 2, 3 de la mañana, hace su cafecito y comienza su faena hasta que se acuesta, y para dormir unas poquitas horas y volver otra vez en la madrugada
y pasa mucho tiempo del mediodía durmiendo, por eso, Claro. en las sabrosas campechanas, que son las hamacas, pero hechas de cuero, que son las que se estilan mucho en los llanos. Entonces, ese pudiésemos decir que es un nivel de narración que tiene el documental, que es el nivel de narración con las imágenes, evidentemente, pero hay otro hilo discursivo que también va evolucionando, que es el hilo discursivo musical. Traté de crear un discurso basándome en los estudios a los que logré acceder sobre la evolución de la tonada y en esa evolución cómo se han ido fusionando los cantos de nuestros indígenas, de los jibi, que son sobre todo los de esa zona en la que yo me centré, cómo esa música se fusionó con la música española, con la copla española, cómo se fue fusionando todo eso, y de ahí ha derivado la música llanera, evidentemente la tonada, lo que popularizó Simón Díaz. Y de verdad que en la investigación conseguí que el venezolano esos cantos de trabajo han inspirado tanto, o sea, y es tan desconocido para el venezolano que eso existe. Fíjate que hasta conseguí una pieza que está ahí en el documental, que es una pieza escrita por Eduardo Marturet y está ejecutada por la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida en esa ocasión por Dudamel. Y fíjate, es una pieza que está ahí y está inspirada en el llano. Y hay dos piezas musicales que son de un gran compositor venezolano que se llama Antonio Esteves, que yo diría que es el que de algún modo recogió más esa esencia del llano dentro de su épica y de su silencio también y de su vastedad, que es la canción que está como en el centro cuando están arreando un ganado y después llegan como a un corral y encierran al ganado y marcan al ganado. Esa canción que está ahí sonando es Mata del Ánima Sola, de Antonio Esteves. Entonces, hay una evolución desde que comienza el documental con el canto jibi. Pasamos después a unas arpas que grabamos allá en Los Llanos. Pasamos a Antonio Esteves y cerramos con unas piezas de Luis Julio Toro, que yo después, posteriormente lo conocí y conversé con él. Es una persona súper agradable, súper espléndida y tuvo tremenda... Flautista, ¿no? Clarinetista, flautista. Sí. Tuvo una grandísima receptividad con el proyecto y él hizo una pieza, él hizo un disco inspirado en Simón Díaz, que es como el intérprete más famoso que desarrolló la tonada en Venezuela. Y él, inspirado en Simón Díaz, hizo un disco con su clarinete y con otro músico y que hace más música electrónica, y fusionaron el viento con la electrónica y salieron unas piezas bellísimas, y cierro el documental con eso. Entonces abro con lo más autóctono, con los jibi, evoluciono a las arpas, voy a lo clásico y termino con lo moderno. Entonces también es ese otro cuento que he hecho dentro del documental de el impacto que ha tenido en nuestra cultura el llano en general, porque no pudiésemos decir nada más que es la tonada, es el llano, son sus ríos, es todo, o sea, es la vivencia, es la vastedad del paisaje. Claro, además hay todo un imaginario pues construido por Rómulo Gallegos, por Alberto Barbelo Torrealba, Sí. Exactamente. Miguel, yo me quisiera ir un poquito atrás en la conversa y que nos contaras un poco de ti, porque yo creo que mucho de lo que uno hace
sobre todo cuando uno hace documental, es porque eso de alguna manera se parece a uno y se parece a lo que uno quiere narrar en la vida, o sea, contar como las motivaciones como muy propias, ¿no? Cuéntanos de ti, cuáles son tus orígenes, dónde naciste, tu papá, tu familia, un poco, yo creo que eso luego va a ser un poco más adelante clic con la película. Claro, mira, yo nací en Caracas, pero sencillamente nací ahí. Pero me crié en Maracay, en el estado de Aragua, como a 2 horas de la capital de Caracas, que es donde estoy ahorita. Estoy en la casa donde me crié. Estoy ahorita ubicado en las faldas del Henri Pittier, que es un parque nacional aquí venezolano, y estoy aquí a 1 hora y media de la costa que da al Mar Caribe, la costa aquí venezolana. Mira, entonces yo siempre relaciono todo lo que he hecho evidentemente con la experiencia que tuve de mi infancia, de haber nacido en un pueblo como este, donde las relaciones humanas son más directas, son más espontáneas, más afables, todos andan con una sonrisa en el rostro todo el tiempo, te saluda hasta el que no te conoce, o sea, todos entran en la casa de todo el mundo, o sea, al final es como que el lugar donde vive es como una sola casa, casi que la de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo crecí en ese entorno y como a los 15 años me fui para Caracas a estudiar en la universidad. Estudié comunicación social, soy egresado de comunicación social. Y mi padre, que es Jesús Enrique Guedes, él era poeta y cineasta y profesor de cine, fue de los fundadores de la Escuela de Cine de la Universidad Central de Venezuela, bueno, en la Escuela de Comunicación Social, de los fundadores de la Cátedra de Cine. Entonces yo diría que bueno, toda mi vinculación con las artes y la poesía y el cine viene evidentemente por parte de mi padre, ¿no? Mi padre hizo mucho cine, o todo el cine de mi padre, la mayoría, o sea, lo que hizo como durante 30 años, fue cine político. O sea, mi padre hizo cine en los 60, en los 70, en los 80. Es como el cine por el cual es más reconocido. O sea, él está inscrito dentro del movimiento del nuevo cine latinoamericano. De Tomás Gutiérrez Alea, Marta Rodríguez, la documentalista colombiana, era muy amiga de él y yo he conocido a Marta, he estado en su casa en Bogotá, la entrevisté en una oportunidad que estuvo aquí en Venezuela. Entonces él está en ese contexto de cine y digamos que eso fue lo que yo heredé, toda esa impronta, todo ese bagaje que él tenía acumulado. Y hay una cosa que yo siempre rescato del cine de mi padre, que como poeta también evidentemente intentó llevar o intentó desarrollar una imagen poética dentro de su cine. Y cuando hablamos de político, a veces la gente confunde, y cuando es un cine de protesta tienden a parcializarlo, ¿no? Bueno, no, es que si es financiado por tal partido o responde a unos intereses, ¿me entiendes? Y de verdad, una de las cosas que hace vigente y que hace que las obras perduren, bueno, evidentemente además de su calidad, es también cuando no responden a intereses mezquinos y miserables, ¿no? Entonces, en ese caso, todo el cine político que mi padre desarrolló no es un cine ni partidista ni panfletario, sino es un cine donde él trató de retratar el modo de vida miserable que vivía la mayoría del pueblo venezolano durante esas décadas. Y entonces,
Mi padre me fue como sin de ninguna manera impositiva ni nada. De hecho, yo desde niño, evidentemente, tenía en mi casa, aquí donde estoy, jugaba en el piso con moviolas de 8 milímetros y pasaba las películas de Chaplin y las volvía, las devolvía y las volvía a poner. Entonces, bueno, esos son como mis primeros contactos con, no con la televisión, sino con el cine de verdad. Ese es el recuerdo que yo tengo de infancia. No sé a qué edad empecé a mover esa moviola y yo creo que desde de esa fantasía, ¿no? Que de ver cómo esa imagen se creaba en una pantallita como mínima, de, no sé, 4 pulgadas, algo así, y que tú la pudieses reproducir cuadro a cuadro, aquella cosa era mágica, lo que es el cine, lo que es la sensación cinematográfica. Entonces, eso para un niño y que tú lo puedas además controlar, que depende de ti, bueno, no sé, para mí creo que fue y con Chaplin, entonces fue... Miguel, ¿y recuerdas alguna película ya de adulto que dijeras que fue la que te hizo poner un pie dentro del cine? O sea, que tú dijeras, o alguna película de algún autor latinoamericano o algún documentalista que tú dijeras, yo quiero irme por aquí. ¿Hay alguna o dos películas que tú consideras que son fundamentales para ti en tu mirada, pues ya como cineasta? Mira, es que es tanto cine de que cada vez, yo cine actual veo muy poco, o sea, estrenos casi no veo ninguno, me pierdo todos los estrenos, pero no me pierdo ninguna clásica, trato de ir siempre, más bien voy a la inversa, en vez de estar esperando lo que viene, estoy con ansias de descubrir lo que se hizo antes. Claro. Mira, no sé, es que tengo unos momentos en los que lo que el cine que más me gusta es el de Bergman, entonces después descubro al autor de Sunset Boulevard y... Billy Wilder. Ajá, entonces lo descubro a él y veo todo su cine y creo que es el cineasta más grande y después veo Kubrick y creo que es el cineasta más grande. Mira, pero hay una película, eso es ficción, pero hay una película que sí yo creo que por lo menos me influenció bastante en la estética y es un documentalista que se llama Joaquín Cortés. Él es de origen español, pero es un documentalista que desarrolló todo su cine en Venezuela. Y él tiene una película, un documental célebre que se llama El Domador. Entonces, bueno, yo creo que esa película, si pudiésemos pensar en algún referente, yo diría que, por lo menos trayéndolo al contexto de Agila, porque como ya te comenté, o sea, cada vez que voy viendo cine de autor que sea una maravilla, no queda sin palabras. Te pudiese decir que, no sé, Murnau es el que más me gusta también, o Fritz Lang, entonces hay tanto cine de autor maravilloso, pero en el caso de Agila, sí, El Domador, porque también es un retrato de observación, de dejar que la realidad se manifieste y no tanto de imponer a los personajes situaciones. Yo siento que ya ahí estamos hablando de un documental más, sigue siendo documental, sigue siendo la realidad, solo que hay mayor intervención dentro de la realidad, dentro de los personajes que se representan a sí mismos. Ya hay una mayor, ya pudiésemos hablar de una puesta en escena donde el director está como forzando un poco más la realidad y he tenido debates muy enriquecedores, me encanta el debate, no tengo ningún problema, yo puedo tener mi juicio sobre una cosa, pero me encanta que me lo refuten, me encanta que se prenda que se sacudan todas las ideas, mientras más se sacuden mejor, no tengo ningún problema con eso. Entonces, bueno, no es que yo sea un defensor a ultranza de un estilo ni del otro, sino es mi gusto. No tengo ningún problema con el de los demás, sino simplemente yo lo observo así. Me gusta
ese documental que Joaquín Cortés definió incluso en un libro que él publicó, si el cine documental es una ficción o es un cine o es una ficción pero inspirada, o sea, basada en la realidad, muy, muy intervenida por la realidad. Y él habla de, creo que él usa un término, algo así como el cine de observación, él lo llama. Y es eso, es un poco lo que te estoy comentando, bueno, porque también hay muchos documentales donde el documentalista como que se siente mucho la puesta en escena preparada para ubicar los personajes, ubicar, incluso mira, vas a caminar por aquí, vas a pasar por aquí, no mires para acá o qué sé yo. Hay momentos en los que es inevitable y tienes que hacerlo por X razones, por el sonido, por algo, no sé. Es inevitable porque también estás creando una obra, ¿no? Se habla de que, bueno, evidentemente no estoy juzgando, evidentemente que el arte nace desde el punto de vista del director, nace desde el momento en el que ya pones la cámara y decides qué queda dentro del encuadre y qué queda fuera del encuadre. En eso estamos claros, eso es algo inherente al cine, eso no se discute. Pero sí, yo planteé mucho dentro del momento de crear el documental, sí planteé mucho, nada de entrevistas, dejemos que todo, que los personajes, dejarlos que ellos se sientan cómodos con los equipos, con nuestra presencia, incluso las vacas se molestaban con nuestra presencia. Acuérdate que las vacas, antes de empezar a antes de que del ordeñador empezara a ordeñarla, ella tiene el becerro pegado para que afloje la ubre. Entonces ella está en un momento sensible, ¿no? Como cualquier madre que cuida a su hijo, y más en un momento recién alumbrada, pues entonces incluso las vacas tenían que estar cómodas con nuestra presencia y todo. Entonces lo grabamos a 2 cámaras y tratamos de hacernos invisibles, de retratarlo lo más auténticamente posible esa realidad, y después que el montaje hiciera su arte, su maravilla, su parte. Sí, te voy a interrumpir un momentico, Miguel, para ya entrar de lleno en la película. La película es una jornada, es una jornada de un llanero que arranca, como bien lo decía tú en un principio, a las 2 de la mañana, y arranca con una luz muy particular, ¿no? Uno parece que estuviera como dentro de una discoteca, de esas luces como estroboscópicas, esa decisión de colocar esa luz de esa manera, que a mí me parece muy interesante y muy, muy curiosa, ¿no? Porque es como mirar también esa cotidianidad del llanero como algo extracotidiano, como algo incluso hasta fantasmal, ¿no? Pero, evidentemente, pues hay una cotidianidad de un hombre que se está parando y arregla la comida que le va a dar la vaca y se hace el café y toda la cosa. La decisión de usar este tipo de luz o este relentamiento de los movimientos de la cámara, ¿a qué viene? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, el documental fue en ese sentido, de dejar que la realidad nos marcara hacia dónde teníamos que ir. En ese sentido fue tan libre y tan espontáneo eso, que a nosotros mismos nos tomó por sorpresa. O sea, ni siquiera, eso no fue preparado ni nada. Yo dormí en un caney al lado del Señor y me desperté porque Él se despertó. Y yo lo que hice fue, yo dormí evidentemente con la cámara al lado, casi que con la cámara encima de mí, abrazado con la cámara. Entonces, apenas yo sentí que el Señor se despertó y sentí que unos pasos y una cosa, yo me desperté y lo empecé a seguir. Todo oscuro, y él agarró y prendió una linternita y se la pone en la boca. Y toda la iluminación de las 2 de la mañana
es esa linternita que él tiene en la boca para ver, para hacerse el café, para ir a limpiar los baldes donde van a ordeñar, donde van a caer la leche y la cosa. Entonces, ni siquiera me dio tiempo de despertar al equipo, porque en ese canal que estábamos solamente colgaron 2 hamacas, la del señor y la mía. Y el equipo estaba durmiendo en unas carpas al lado de la casa, y yo me fui siguiendo al señor, bueno, todo lo que está en el inicio del documental. Sí. Y ya cuando empieza a salir el sol, es que el equipo se despierta y me llegan allá corriendo y me dicen, bueno, Miguel, ¿por qué no nos llamaste? Y yo le digo, no podía. Si me pongo a llamarlos, pierdo toda la magia de lo que estaba sucediendo. Bueno, que a mí me interesaba, pues, retratar. Me pareció... Yo no quería perderme de nada. O sea, yo quería retratar completamente lo que era la experiencia. Eso es un poco lo que yo me propuse en el documental. Que la gente sintiera, viviera, se palpitara, o sea, con la vida del llanero. Y yo creo por que eso tan musical. Pues. Sí, yo creo que se logra. Yo creo que es una experiencia, o sea, es como vivir la jornada de un llanero. Entran los cantos hibi, ¿no? O sea, cuéntanos de... Este pueblo hibi es un pueblo indígena que está en el Apure, ¿no? Sí. El Apure sí. Es un estado fronterizo con Colombia. Cuéntanos un poquito sí. de cómo entra esa música allí. Sí, bueno, el pueblo hibi está ahí entre Amazonas, Apure. Bueno, esa música en realidad es una música de archivo y yo la conseguí, bueno, a raíz de la investigación que hice sobre la evolución de estos cantos. Y si tú te das cuenta, la fisionomía de la mayoría de las personas y del señor y del protagonista, está bien, él se dice ser llanero, pero él es un indígena. Claro. Él es un indígena que está como, ¿cómo te diría yo?, robustecido, con callos por la labor de llanero que hace, pero es un indígena, pero él no se considera indígena. Entonces en el llano a los indígenas le dicen los parientes. En el llano tiene sus complejidades. Es bastante como en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, socialmente en el llano, una de las particularidades es que el llanero, con facciones indígenas, reniega del indígena. O sea, lo que ha sembrado la cultura occidental y la visión de la imposición católica y del progreso y todo esto y del positivismo, de que solo vale el que produce, el que se para a tal hora y no sé, y está todo el día en una maquila produciendo. Esa visión, como el indígena latinoamericano, ya no es venezolano. O sea, yo creo que en su mayoría el indígena, que era el choque que hubo con la conquista, el choque de modos, de maneras, de costumbres, no había ese afán devorador de la naturaleza y de transformar todo para producir cosas. Como aquí no había ese afán depredador, entonces al indígena se le cataloga de flojo, de achantado, como decimos aquí en Venezuela. Entonces, es una realidad que lo comento porque, bueno, es la particularidad también social y política que se vive ahí con respecto al indígena. O sea, el indígena tiene un valor que no se valora. O sea, tiene una riqueza que yo creo que no se le ha dado su lugar, y en estas latitudes, ¿no?, en estos hemisferios, por eso precisamente, por cuál es la cultura que se ha impuesto. Entonces,
yo creo que, bueno, y fíjate que abro con los indígenas, con ese canto tan hermoso, tan poético, que llega al alma, y cómo es posible que esos seres humanos que albergan esa tanta belleza por dentro sean infravalorados en nuestra sociedad. Yo creo que también es un poco el trabajo de la poesía y el trabajo del cine, resemantizar esos conceptos pues, de lo que es valor, del valor del ser humano, ¿no? Miguel, hay un par de preguntitas por acá, las voy a dejar como o las voy a decir y pues ya después las vamos contestando. Ilka Carolina Pacheco te pregunta que si te has planteado hacer un documental sobre la realidad venezolana actual. Y Ana Milena comenta que pues, estos son unos excelentes espacios. Yo me pregunto, al igual que se pregunta la película, si la tonada, que también era una preocupación del maestro Simón Díaz, si la tonada va a desaparecer. Es un canto de trabajo, pero cuando ese trabajo vaya, digamos, a otra manera, a una tecnificación, que es un poco también esa dicotomía que tú planteas en la película, que lo pones en contraposición, pones cómo se hacen las cosas de manera artesanal y por otro lado cómo se hacen de manera industrial. Tú, o sea, como investigador y como observador de esa realidad, ¿tú sientes que va a desaparecer la tonada llanera? Mira, yo te lo voy a... ¿O es susceptible de desaparecer? Yo te lo voy a comentar, no como cineasta, sino, no sé, en base a lecturas ya de otro tipo más teórico, de historia de la comunicación, ¿no? Te lo voy a comentar más desde ese punto de vista, mi opinión. Inevitablemente estamos en un mundo que se transforma, o sea, que se transforma a diario. Y todo va a ir cambiando, o sea, todo va cambiando, todas las culturas van modificándose y evidentemente ese tipo de manifestaciones que ya se expresan, se dan, se desarrollan en entornos cada vez más reducidos, evidentemente van a ir desapareciendo, evidentemente. O sea, ni siquiera pienso que es bueno, que es malo. Yo lo pienso como es parte de la misma evolución del ser humano. O sea, no, con esto no quiero ser ni fatalista, ni que quisiera que desapareciera, sino lo trato de ver desde el punto de vista, todas las culturas que ha ido quedando de cada cultura, desde que existe el registro de la cultura, o por lo menos de la cultura escrita, o el registro sonoro, que es reciente. ¿Qué es lo que ha ido quedando? O sea, cada vez va quedando menos y cada vez nos vamos llenando más de chatarra y inundando de lo que se produce día a día, que bueno, que es el consumo masivo y eso no es que es una razón o eso no es que este consumo masivo yo no lo veo que sea los más medios, que sea una razón que lleven a que vayan a desaparecer esos cantos, porque esos cantos dependen de la faena, como tú acabas de decir. Esos cantos dependen de que mientras exista la faena, puede que existan los cantos. En la medida en que el hombre se vaya separando de la faena y que la técnica, la ciencia, la tecnología vaya supliendo al hombre, eso va a ir desapareciendo. Y yo lo veo que es algo inevitable. Y cada vez van desapareciendo puestos de trabajo de todo tipo. En Japón, ahorita con la pandemia, ya te atienden robots en los restaurantes y ya eso se está estandarizando. Es decir, si lo vemos desde ese punto de vista, es lo más probable. Entonces, por ahí es donde yo veo, bueno, el valor, ¿no? De
de crear una conciencia de país, una conciencia de lo que somos y ir creando esa memoria, ¿no? En la medida en que esa memoria se vaya perdiendo, entonces todo lo que va quedando es TikTok y lo que venga después de TikTok y el perreo y todo esto. Entonces, bueno, chévere, normal. Yo no tengo ningún juicio contra la cosa moderna. Está ahí, no lo puedes evitar. El problema es los que se quedan solo en eso y no ven la otra parte. Cuando en la escuela o en la casa o en los medios de comunicación no te dan la otra parte. Porque esa parte que estoy hablando de TikTok es la distracción. Y todo el mundo necesita distracción. Tú no puedes estar las 24 horas del día, estoy aprendiendo cultura, estoy aprendiendo filosofía, estoy aprendiendo matemática, porque te revienta el cerebro, ¿verdad? Claro. Todo el mundo necesita bailar, jugar, divertirse. Entonces, bueno, veámoslo desde ese punto de vista. El problema es cuando eso es lo único que tú ves, cuando eso comienza a ser tu vida y tu realidad es cuando... Y ahí es cuando yo sí veo que hay se empieza a deformar tu realidad, porque entonces tú sales a la calle y te consigues con un llanero. De hecho, yo estoy cerca de los llanos. Aquí a Maracay le dicen como algo así como la ciudad donde llegan todos los llaneros, o no me acuerdo. Tiene un dicho así como que todos los llaneros que quieren salir de los llanos, lo primero que hacen es venirse para acá, para Maracay, donde estoy yo, y tengo muchos amigos, incluso con los que estudié en la escuela, que eran llaneros. Y es eso, pues, o sea, va a llegar un momento en el que la gente, las brechas van a ir siendo también más grandes, o sea, la gente de pronto, de hecho yo mismo, o sea, porque no te voy a mentir, cuando fui a hablar con el señor Raúl, no porque no pudiese comunicarme con él, sino esta manera de pensar y de razonar y de reflexionar y de valorar el mundo y semánticamente, estructuralmente, conceptualmente. Esa manera de ver, no, así no ve el mundo ese señor que yo retraté, ¿verdad? Entonces, si yo vengo de este mundo, ¿cómo establezco yo una conversación con un señor que se para a las 2 de la mañana todos los días a ordeñar sus vaquitas, que donde viven no tiene electricidad, prenden una planta eléctrica en la noche para ver telenovelas nada más? Él le compró la planta eléctrica para que la mujer pudiera ver telenovelas. Evidentemente eso no me interesaba retratarlo, ¿no? Claro. Entonces, esas son las cosas. Por ejemplo, el señor, una anécdota del señor, para que tú veas hasta qué punto ese señor está tan poco relacionado con la vida que llevamos nosotros. La mujer le regaló unas chancletas después de 30 años de casado. El señor anduvo, ellos se conocieron y él andaba descalzo, no usaba zapatos. Como a los 30 años de casado, ella le regaló unas chancletas, pues se las compró. Coño, mi amor, aquí está, te traje las chancleticas para que por fin, vale, de unas chanclas, para que por fin des buen aspecto y no andes todo el tiempo así tan tierrudo y qué sé yo. Y resulta que el señor se puso las chancletas y cuando fue a dar los primeros 2 pasos se fue de boca y se cayó. Y agarró las chancletas y las tiró lejísimo. Más nunca me pongo esta cosa. Mira lo que me pasó. Entonces, bueno, imagínate. Sí. Yo fui con un productor que fue el mismo productor de campo de Joaquín Cortés. Fue el mismo productor de campo de Joaquín Cortés, que se llama Felipe Falcón, que es un llanero. Sí. Él es como el artista ya de Apure, porque él hace teatro, lo conocen desde hace muchos años trabajando en el cine. Entonces él es como un alcalde allá, tú vas con él por los llanos y todo el mundo lo saluda, lo conoce, lo recibe. Y mi relación con el señor Raúl, sí, yo hablaba con él y nos entendíamos evidentemente, me entendía todo lo que yo le decía y yo le entendía todo lo que él me decía. Pero ya para que hubiese una confianza y una relación más, como para que él diga, coño, de verdad estoy entendiendo y puedo confiar en esta persona, tenía que hablar Felipe, que es el llanero.
Entonces tenía que hablarle en sus términos. Hija, camarita, no sé qué. Bueno, señor Raúl, lo que pasa es que tal cosa, mire, hijo, no sé qué. Entonces, hablarle con su tumbadito y su cantadito, su jerga, pues, ahí local. Miguel, por aquí hay otra pregunta, un comentario. Susana Rodríguez, saludos Miguel, muy bien explicada la vida del llano. Por otra pregunta, dice, el documental es excelente, Emilio Escorcia, muchas felicidades. El director se ha planteado reencontrarse con los personajes nuevamente, conocer qué ha pasado con ellos después de estos años. ¿Te has planteado volver a ese lugar, Miguel? O sea, hacer un documental como más contemporáneo de ese entorno. Mira, si por mí fuera, yo estaría haciendo documentales todos los días y viajando por Venezuela todos los días. Después de hacer ese documental, hice una serie de promos culturales, hice como 30 promos culturales y recorrí Venezuela como 2 o 3 veces, de norte a sur, de este a oeste, retratando puros personajes de toda la cultura venezolana. O sea, este documental como que me permitió que personas lo vieran, que personas con influencia lo vieran y me asignaran ese trabajo de hacer ese rescate de un archivo, hacer un archivo de expresiones y manifestaciones culturales de Venezuela. Indudablemente que siempre he querido volver, y como les comenté que el productor es llanero, siempre estuve preguntándole al productor cómo estaba toda la gente allá, y él siempre los visitaba. De hecho, hay una anécdota muy buena, hay 2 anécdotas, una mejor que la otra, porque el productor, Felipe, él tuvo un cargo político después de hacer el documental, ¿no? Entonces nosotros hicimos un afiche que la coproductora, el SENAC, lo financió y todo esto. Eso forma parte del patrocinio, ¿no? de la película y todo. Hicieron el afiche es muy grande, el que se hace, porque era un afiche para colocarlo afuera de salas de cine, para promocionar. Y yo le envié unos afiches al señor Raúl, al protagonista. Se lo hicimos llegar. Parece que cuando le llegó el afiche a la casa, él no estaba en su casa. Entonces, cuando él llegó y ve el afiche, él dijo, wow, no vale, somos ricos. Ya somos ricos. Mira, estoy aquí en la portada estoy en este afiche, esto es Hollywood. Dios mío, ¿qué hicieron conmigo? A mí me estafaron, a mí vinieron aquí a grabarme y no me ofrecieron nada, y esta gente se enriqueció con mi imagen. Y me imagino que se habrán hecho una idea de que, bueno, de que ellos eran ya, de ahí ya a Caracas a una quinta ya entonces fueron a buscar a Felipe a este lugar, y llegaron allá y le dicen, mira Felipe, le llega ya una asistente que él tenía allá, te está buscando un señor aquí abajo, que está furioso ahí, tuvimos que detenerlo. Oye, ¿qué pasó? ¿Quién será? No sé, un señor que tiene una cosa ahí bajo el brazo, que dice que ese es él, que lo robaron, que lo estafaron. Y Felipe, Dios mío, ¿quién será? Y bueno, sí, hazlo pasar, pues. Y cuando entra es el señor Raúl y le muestra, mira, déme toda la plata que me robaron, mira, aquí estoy yo y no sé qué, ¿dónde está mi plata? Entonces, bueno, eso suele pasar, yo lo he escuchado bastante, de que suele pasar en el documental. La gente, y bueno, y es lo que la gente... se siente usada. Y es lo que te vende la televisión. Sí. ¿Qué te está vendiendo todo el día la televisión? El éxito, el lujo, la riqueza, que toda la gente que sale ahí son famosos y por lo tanto deben llevar una vida súper espectacular. Eso forma parte de esa deformación cultural en la que vivimos. Entonces, una cosa que no está hecha con ese propósito, la otra cultura arropa esto y crea esos vicios que ya están estandarizados en todo. Claro. Otra cosa que incluso yo la siento como positiva, cuando la película, de hecho evidentemente la película se estrenó en Apure,
yo no pude ir. ¿La pudiste proyectar allá? Sí. Creo que el principal estreno fue en Apure y se invitó a todos los participantes. Se invitaron. Yo no pude ir al estreno en Apure, no porque no quise, sino porque yo soy egresado de periodismo y estaba trabajando en un periódico y bueno, sencillamente no me dieron el día libre, no sé, los 2 días libres. Por razones laborales no pude ir, pero fue el productor, fue la productora y fue parte del equipo. Y bueno, modestamente se hizo la presentación allá, con las limitaciones que tiene ir a un pueblo aquí en Venezuela, hacer una presentación cinematográfica. Y cuando termina la película, la gente con caras largas, todos los llaneros que fueron a ver la película, porque ellos esperaron ver algo Hollywood, no sé, ver efectos especiales, carros explotando, mujeres en bikini, no sé qué se esperaban cualquier cosa, menos lo que vieron. ¿Qué fue lo que vieron? Se vieron a ellos mismos. Entonces todos salieron y dijeron, chale, qué aburrido, eso es lo que vivimos nosotros todos los días, ¿cómo hacen eso? Bueno, para mí eso fue un halago. Que ellos dijeran, eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Bueno, eso es sencillamente se sintieron estafados. Querían ver efectos especiales. Querían ver Rápido y Furioso y vieron a Gila en cámara lenta. Versión llanera. Sí. Por aquí Pablo Domingo Zapata te saluda. Y bueno, habíamos dejado, Miguel, una pregunta de Ilka Pacheco, que te pregunta que si te has planteado hacer un documental sobre la realidad actual de Venezuela. Sí, me lo planteo todos los días. Sí. Todos los días me lo planteo. Por cuestiones de recursos, de la misma situación del país, no he terminado de hacerlo, pero tengo muchísimas ideas. De hecho, cuando terminé a Gila, hice los recorridos estos por el país que les comenté, hice las promos culturales, que eran como cápsulas de 30 segundos, y lo bueno es que me dieron mucha libertad para hacerlo, entonces lo hice así más o menos con esa misma filosofía con la que vieron a Gila. Traté de hacerlos todos en un tono muy, muy poético y donde la gente se expresara como realmente se expresa, y eso salió en toda la televisión venezolana. Y bueno, me parece que justo, ¿no? Que la gente de todas las regiones se haya podido oír por la televisión, porque siempre vemos al caraqueño, o si va alguien de un pueblo a una estación de televisión en Caracas, tiene que adaptarse y hablar como hablan allá, porque si vas a hablar con una jerga del pueblo, es para un show de televisión de risa, para burlarte de eso, o sea, para denigrarlo, para denigrar al pueblo y la cultura popular, pero no para dignificarlo. Entonces, traté de que los niños, los ancianos, o sea, que todo fuera muy auténtico y que respetara de verdad al venezolano, o sea, nuestra idiosincrasia. Entonces, con respecto a la para cerrarte esta idea que es importante, porque para mí ese tema es crucial, como comenté, mi papá hacía cine político, y en este caso hice a Gila, que también me parece un trabajo que tiene, si tú lo quieres ver de esa manera, tiene un fin político, porque el hecho nada más de rescatar esta realidad y de traerla y de divulgarla ya es una cosa que, por todo lo que he explicado de medios de comunicación y todo, tiene su justificación. Pero quiero manifestar de que después de todo este trabajo hice 2 cortometrajes, que yo, como vengo del documental, hice 2 cortometrajes donde fusiono el documental con la ficción. Entonces son 2 cortometrajes, eso sí, deliberadamente, y más bien hasta me pasé de lo político que son. Entonces los pueden buscar uno está en YouTube, se llama... ¿Cómo se llama? Uno se llama Ex, como tu exnovia, Ex, EX. EX, buscan Ex, cortometraje, Miguel Guedes, es en YouTube, y otro lo pueden conseguir por Vimeo, se llama Quínico, con K, es K, 2K y Y, Quínico, de cínico.
de Diógenes el Cínico. Entonces también es un cortometraje bastante político en el que metí un filósofo a recorrer la realidad actual, que ese era ya en el 2017 de Venezuela, y es un ex guerrillero que recorre también la ciudad y le pasan ciertas cosas, y es un ex guerrillero delirante que está en ese estado de delirio porque se siente realmente traicionado sus principios políticos, no los siente reivindicados dentro de la realidad que está viviendo, entonces quedó como en una especie de locura, o de que pudiese ser más cuerdo que los que están cuerdos, pues los que se dicen cuerdos, pero todo depende cómo se quiera ver, ¿no? Nos quedan pues, escasos 3 minutos para cerrar. Pues, el conversatorio está planteado para 1 hora. ¿Qué cine intuyes que vas a hacer o seguir haciendo? Yo sé que, bueno, las condiciones económicas de Venezuela están complicadas, que pues, por lo general la gente busca todo el tema de cooperar con otros países, hacer coproducciones, o se va fuera de Venezuela. Pero ¿qué avisoras? Pues, ¿cómo va a ser el cine que tú quieres seguir haciendo? ¿O cómo es el cine que tú quieres seguir creando? Sí, mira, tengo varios proyectos escritos, tengo varios proyectos de cortometraje de ficción escritos, muy políticos, tienen que ver con la realidad venezolana. Quiero grabarlos y hacerlos bien hechos para de verdad que puedan llegar y tengan cierta difusión, ¿no? También tengo, como comenté, unas ideas de cortometraje, de documental. Tengo unas ideas de documental también de nuestra realidad venezolana, del fin de la era que está viviendo Venezuela, el fin de la era petrolera. Y estamos volviendo no, sino estamos quedando solamente como un país receptor de productos y exportador de materias primas. Lamentablemente es como la realidad latinoamericana. Somos exportadores de materias primas y pocas experiencias. Quizás Brasil, que produce sus propios aviones y tiene una industria como bastante desarrollada. Una parte, pues, de esa industria, no podemos hablar de que sea una industria fuerte en muchos aspectos, pero es como la industria más fuerte de Latinoamérica. Entonces, bueno, Venezuela, yo diría que sí, ahorita hay una especie de un retroceso, ahorita hay un retroceso muy fuerte a nivel cultural, con este impacto de que no podamos financiarnos nosotros, nuestro destino, construir nuestro imaginario, mientras más dependamos de potencias extranjeras, como siempre ha sido la realidad después de la colonia española, de la conquista. Toda Latinoamérica ha quedado determinada por eso. Mientras no seamos todos estos pueblos realmente dueños de su destino y que puedan decidir, en ese momento es que vamos a empezar a construir nuestro imaginario y vamos a realmente darnos cuenta del valor que tenemos como naciones y de algún modo, bueno, no sé si podamos hablar de integración, ¿no? Pero sí de un reconocimiento más sincero de lo que somos, no un reconocimiento de nuestro mundo ficticio y artificial, de lo que no somos. No somos unos países, o sea, la cultura que tenemos y la cultura que emana y que ha florecido, ¿sí? Por sincretismo, por todo esto, como he comentado de Agila, que es una mezcla de lo indígena con lo español, con todo. Bueno, sí, todos los países tienen migrantes, todos los países del mundo, la migración es algo planetaria, no es un problema, no, que es que los venezolanos están migrando ahorita. La historia de la humanidad es migraciones desde que se conoce. El ser humano siempre se ha estado moviendo. Entonces, pero sí
el imaginario sí es muy importante, y en la medida en que estos países cada vez sean dependientes económicamente, culturalmente, todo lo que se consume es extranjero, en esa medida en la que no tengamos nuestros propios canales culturales, nuestro propio reconocimiento cultural, donde no es que todos tenemos que andar con un sombrero pelo de guama y en alpargatas y andar con una burra y arreando ganado y qué sé yo. No, no se trata de eso. Se trata de que es que ni siquiera eso se respeta. Por lo que te estoy diciendo, la imposición cultural de afuera es tan fuerte que no puedes reconocer al otro ni siquiera como igual. Entonces eso es un proceso muy complejo que se debe trabajar. Y yo creo que este tipo de trabajos, bueno, de algún modo reivindica eso, y la búsqueda de todo este tipo de trabajos, como el trabajo de Belén, del Kitty Plus, el trabajo de Patricia Ortega, que también formó parte de esta muestra, de su trabajo de género y también de la problemática social que ella trató. O sea, son nuestras miradas, son vernos nosotros y reconocernos como lo que somos. No nos podemos no nos podemos poner unos lentes, los lentes europeos o los lentes americanos, y desde ahí ver la realidad. Esa Bien, creo Miguel. que es mi idea. Bueno, Miguel, te agradezco mucho, te agradezco sobre todo la confianza pues, que depositaste en el Fundador Mérida para que pudiéramos exhibir tu película en la Cinemateca Municipal de Medellín. Quiero agradecer a Marlene Ceballos, coordinadora general de la Cinemateca Municipal de Medellín, a Alba Salazar, la coordinadora de exhibiciones, a Vanessa Córdoba, la coordinadora de comunicaciones, a Víctor Gaviria, director artístico de la Cinemateca Municipal de Medellín, Patricio Ortega, Adriana Vila, la gente que permitió pues, que este ciclo se diera a conocer en Medellín, un poco más allá, Sandra Flores, que nos hizo un par de reportajes en Telemedellín, y a todas las personas que se acercaron a este ciclo, que hicieron clic, que pudieron ver estas películas documentales venezolanas que muestran lo que somos como país. Y bueno, la invitación es hasta una próxima oportunidad para que bueno, nos acompañen a disfrutar y a conocer la fuerza del cine documental venezolano. Muy buenas noches, un abrazo fuerte, Miguel, desde Medellín, hasta que te llegue hasta Maracay. Y bueno, muchas gracias por todo, un abrazo fuerte. Gracias a ustedes.